Reflexionemos en este tema titulado No normalicemos el pecado. Cuando entendemos que normalizar es ajustar a un modelo, a un lugar, a un ambiente, una norma, algo que llega que no necesariamente tiene que estar ahí, a veces sí, pero no necesariamente tiene que estar ahí, sino que lo insertamos para que ahora sea la nueva manera de vivir. Debemos tener mucho cuidado porque el pecado a veces entra y se normaliza. Y eso lo vemos muchas veces cuando las personas dicen, yo no tomaba una copa. De repente comencé a tomar y se hizo normal para mí. Yo jamás fui infiel, pero un día puse los ojos en la persona que no debía mirar, puse mi deseo sobre ella y puse mi cuerpo, mi vida, mis recursos, todo sobre esa persona y para mí era normal entonces ser infiel. O sea, ajustar a un tipo, una norma, algo que no estaba y volverlo aceptable, de hecho es muy peligroso. Aceptar lo que no debía estar, el pecado, y dejar que se quede ahí, pues, es peligrosísimo y no lo debemos permitir. Recuerdo en una ocasión que un señor decía, en mi casa hay un ambiente de irrespeto, pero bueno, ya a mí no me afecta que me respeten, así que sigan, pues. Y por eso ya lo veía normal que hubiera un ambiente agresivo, un lenguaje inapropiado y respuestas iracundas constantes, porque ya lo veía normal. ¿Nosotros debemos normalizar el pecado? Por supuesto que no. Así queda claro en las Escrituras y en Mateo capítulo 18, versículo 15, nos dice incluso la palabra de Dios qué debemos hacer cuando vemos a otros pecar. Permitir que lo hagan, que se acostumbren a eso, que lo coloquen delante de nuestros ojos. No. En Mateo 18:15 se nos da un mandato y que debe cumplirse siempre, porque el bien debe ser siempre. No es que a veces hago bien y a veces pudiendo hacerlo omito, no. Y Mateo 18:15 por eso es muy claro cuando dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí no dice, si tu hermano peca contra ti, considera si le vas a decir algo. A veces sí, a veces déjalo ser. No. Dice, ve y repréndele, estando tú y él solos. Claro, a mí me parece también que es completamente apropiado, es completamente correcto buscar un ambiente que les permita hablar de ese pecado, que le permita a esa persona también expresarse y no ser juzgada por otros. Recordemos que dentro de esto también hay que guardar los corazones. Nos acercamos a esa persona y en lo discreto le decimos, mira, tú has hecho esto y no está bien. Y si la pregunta de la persona es, ¿y cuántas veces yo voy a recibir tu instrucción o tu reprimenda? ¿Cuántas veces tú me vas a decir que estoy mal? Cuántas veces sea necesario, porque si tú pecas delante de mí, yo te lo tengo que decir. Voy a buscar el ambiente adecuado. Ya si tú persistes y ya quieres extender este mal, bueno, si ya tiene que llegar a las autoridades de la iglesia, así será. Si necesitamos conseguir testigos de esto, será. Pero siempre tengo que tomar una acción contra quien peca. No puedo normalizar y decir, bueno, es que acuérdate que él es así. Acuérdate que él es así, chismoso. Que acuérdate que ella es así, problemática, y ya nosotros hemos aprendido a aceptarla. No. Te amamos, pero no vamos a aceptar que hagas eso. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, Pablo también da una instrucción ante el pecado que nosotros percibimos. Y vamos a ver que efectivamente no debemos normalizar el pecado, no debemos hacerlo normal, no debemos hacerlo cotidiano, habitual, como una característica. No, el pecado no debe ser una característica de quienes tienen a Cristo en su corazón. No debe ser la característica de el prójimo. Y si yo digo que esa es parte de su forma de ser, estoy de hecho diciendo una mentira. Claro, para el que está en pecado es normal, pero que es adecuado, que es correcto, no. No es correcto y lo correcto lo debo atesorar, lo debo exaltar, lo incorrecto lo debo combatir, eliminar, no le debo dar cabida. Gálatas 6, versículo 1 dice, hermanos,
si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Me gusta que Pablo insistió en esto, restaurarle, habla con esa persona y se extendió más allá y dijo, hazlo, pero de la manera adecuada, porque si ustedes son espirituales, van a hacerlos con mansedumbre, no con altanería, no con soberbia, no con violencia innecesaria. No, háganlo con espíritu de mansedumbre. Considérense ustedes mismos. Recuerden que también todavía ustedes tienen resabios de la naturaleza de Adán. Nosotros todavía tenemos resabios de la naturaleza de Adán. Todavía tenemos máculas, todavía tenemos algunos restos. Todavía puede haber en nuestro lenguaje, en nuestras actitudes, aquel saborcito del pecado, de la condición errada. Y por eso, considerándonos a nosotros mismos, ¿cómo nos gustaría que nos dijeran las cosas? Porque eso es también considerarse a nosotros mismos. ¿Cómo nos gustaría que nos dijeran las cosas? ¿Con palabras denigrantes, con violencia, con exhibiciones innecesarias? Y recordando que nosotros también siempre seremos tentados. Y muchas veces vamos a mirar más de 3 segundos a la tentación y muchas veces podemos hasta tener pensamientos de empatía con la tentación. Por eso, restauremos a la persona que ha sido sorprendida en alguna falta. No le digamos a esa persona, es que tú eres así. No, precisamente, eres así pero estás mal. Y tú espiritual no tienes razón para ser así, porque tú tienes una nueva naturaleza. Para concluir entonces, recordar lo que dice Salmo 1:1. Este versículo muy conocido y que me debe llevar a comprender que al final de cuentas, cuando yo no normalizo el pecado de las personas, sino al contrario, digo, cambia, deja eso, no andes en estas actitudes malas, no camines con los que no tienes que caminar, ni te detengas, ni te extasíes, ni te pongas cómodo delante de las actitudes o las personas pecaminosas. Cuando dejas eso, estás bien. Eres bienaventurada. Dice el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Por eso es que yo no puedo normalizar el pecado, porque le estoy quitando la bienaventuranza al pecador. Y por eso, por amor a esa persona, le dice, déjate de eso. Compañero de la vida, compañera, amigo, amiga, hermano, hermana, papá, mamá, tío, abuelo, nieto. Usted que de repente no lo conozco, pero lo veo pecar, déjese de eso. Viva la bienaventuranza de ser alguien que no anda en consejos malos, que no está en los caminos de los pecadores, que no se detiene, no se deleita en estar en la silla de los escarnecedores. Y dentro de esto, por supuesto, hagámoslo con santidad, como dice Efesios 4, y con esto ya concluimos. En Efesios 4 se nos exhorta, se nos dice que debemos oponernos al pecado siempre y con firmeza, pero sin caer en ira pecaminosa, porque muchas veces vamos a corregir a la gente y terminamos nosotros pecando porque nos vamos enojando con el pecado. Claro que nos debe molestar el pecado, pero no debemos dejar que eso tome control de nosotros. Efesios 4, el 26 al 27 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sí, me debe molestar, indignar, airar el pecado de los demás. Está bien que me indigne el pecado de los demás, pero que eso no me lleve a pecar, sino que me lleve a restaurar con firmeza, con amor, con mansedumbre, decirles, déjense de eso, no está bien. Eso no les permite a ustedes vivir como bienaventurados. Así que como ustedes no están hechos para el pecado, porque el hombre está hecho para ser de Dios, no para ser del pecado. Déjense eso, no se hagan daño. Oraré por ti que estás pecando, pero te lo tengo que decir ahora y cada vez que sea necesario. Esa debe ser nuestra actitud para no normalizar el pecado y para más bien llevar a las personas al arrepentimiento y conservar la santidad nuestra y llevar a ellos a la santidad. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias. Tú hoy quería que escucháramos esta palabra. Era necesario para nosotros escuchar esta palabra porque estamos en ámbito donde podemos normalizar el pecado. Y hasta lo ponemos como la idiosincrasia. ¿Y cuántas veces hemos puesto esto como idiosincrasia?
Es que, bueno, la idiosincrasia de mi pueblo es que seamos alcoholitos, pues que seamos fiesteros, que seamos irresponsables. Es que tú sabes cómo es el hombre de mi país, mal padre, descuidado, que atiende más el billar con los amigos que las preocupaciones de sus hijos. Es que tú sabes cómo son las mujeres, que les gusta hablar a veces lo que no deben hablar. ¿Qué es eso? Eso no está bien, Señor. Yo sé que eso no está bien, pero sobre todo tú nos recuerdas que eso no está bien, que no podemos normalizar el pecado, no lo podemos volver idiosincrasia, no lo podemos volver la manera de ser de nuestros jóvenes, nuestros adultos, de los caballeros, de las damas. No. Para eso tú nos has puesto aquí, para ser sal de la tierra, para que esa corrupción no se extienda, para purificar la tierra. Y para eso tenemos nuevamente que recordar que no podemos hacer normal lo que es anormal. El pecado no es normal. Lo normal para los hijos de Dios y para extender el reino de los cielos es que el pecado vaya muriendo, que vaya muriendo nuestra naturaleza pecaminosa, que vayamos menguando, reduciéndonos, volviéndonos nada, porque lo normal debe ser la santidad. Aunque suene loco, Señor, es lo que tú quieres y por eso te damos gracias por tu instrucción hoy. Gracias porque tú nos llevas a enfocarnos en lo que es normal, la búsqueda de la verdad, la defensa de lo puro y no aceptar el pecado jamás. En nombre de Jesús te bendecimos por este tema. Amén.